Muy buenas tardes, señor presidente, señores magistrados sustanciadores, doctora Diana Fajardo, doctor Iván Escrucería, señores magistrados y magistradas de la Honorable Corte Constitucional. El colectivo de abogados es una organización de derechos humanos que desde hace más de 38 años trabaja en Colombia por la defensa integral de los derechos humanos y la representación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos a nivel nacional e internacional. Desde esa perspectiva realizaremos nuestra presentación agradeciendo la invitación de esta Corte a intervenir respecto del tercer eje temático para el cual se ha convocado esta audiencia, justamente sobre los derechos de las víctimas. Al respecto nos referiremos a las preguntas 2 y 4 formuladas para este eje temático y realizaremos algunas consideraciones sobre el artículo 24 de la Ley 1820 de 2016 por estar relacionado con nuestra labor de defensa de los derechos humanos y estuvo incluido en nuestra intervención por escrito del mes de enero. Con relación a nuestra intervención, quisiéramos resumirlo en una frase, y es: el tratamiento diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo que se concede a las fuerzas militares en la Ley 1820 de 2016 y otras normas posteriores no puede convertirse en un tratamiento preferencial en detrimento de los derechos de las víctimas, particularmente a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición. Sobre esta base realizaremos nuestra intervención. En primer lugar, nos referiremos, ya lo había anunciado, al artículo 24 de la Ley 1820 de 2016, que se refiere a la protesta social. Este artículo consagra una facultad para la Sala de Amnistía de Indulto de ordenar sanciones, la extinción de sanciones impuestas a aquellos delitos relacionados con la protesta y disturbios. Y señala, y esta expresión es la que solicitamos que sea declarada inconstitucional, siempre y cuando sean conexos con el delito político. La consideración o el principal argumento de esta solicitud tiene que ver con la naturaleza muy diferente de ambos tipos de delitos. Mientras que en el Código Penal los delitos políticos están relacionados con la afectación al bien jurídico, régimen constitucional, la protesta y el derecho a la movilización son justamente una proyección de ese régimen constitucional y están protegidos como derechos fundamentales en nuestra Constitución. No solamente bajo el artículo 37, que reconoce expresamente el derecho a la movilización y pacífica, sino también sabemos que este derecho es expresión de otros también considerados como fundamentales, como el derecho de petición, la libertad de locomoción, el derecho a la participación y la libertad de expresión. Así ha sido reconocido como un derecho complejo, como además un mecanismo de autotutela de otros y para la protección de otros derechos por instrumentos internacionales y los relatores de Naciones Unidas sobre libertad de reunión y asociación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido una jurisprudencia consistente al respecto. Así, consideramos que existe una divergencia entre lo establecido en el acuerdo final y el desarrollo normativo contenido en el artículo 24 del 1820. Mientras que en el acuerdo final, el derecho a la protesta y movilización pacífica se establece tanto en el punto 2 relativo a la participación política como en el punto 5 relativo a este tipo de beneficios. En la Ley 1820 se desnaturaliza esta noción. En el punto 2 se concibe al derecho a la protesta social como un mecanismo de fortalecimiento democrático, de allí que en el apartado 2.2.2 se establezcan incluso medidas especiales y específicas para garantizar su ejercicio, incluyendo la revisión de la legislación vigente. De manera complementaria, el punto 5 establece en su numeral 35 que la protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos y el liderazgo de grupos de la sociedad civil no pueden por sí mismos ser tipificados penalmente ni penados, por lo que se entrega a la Sala de Amnistías e Indulto la facultad del artículo 24. Por esta razón, ni la concesión del beneficio de indulto ni otorgamiento de libertades deberían estar sujetos a requisito de conexidad con el delito político para quienes hayan sido procesados, capturados en el marco del ejercicio a un derecho ciudadano como es la protesta social.
En segundo lugar, nos referiremos al tratamiento especial para agentes de la fuerza pública, incluido en el título cuarto de la Ley 1820. El artículo 9 de la Ley 1820 de 2016 señala que los agentes del Estado recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo de conformidad con esta ley. Similar expresión se encuentra en el acuerdo final y también en el acto legislativo 01 de 2017. Le pedimos a la Corte absolver si estas expresiones equivalen a un tratamiento equitativo, a un tratamiento similar o a un tratamiento preferencial en favor de agentes del Estado. Porque la normativa 1820 de 2016 y otras posteriores parecen interpretar esto último. Le han dado la connotación de tratamiento preferencial y hemos señalado además en detrimento de los derechos de las víctimas que se suponen centrales en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al respecto existen 3 elementos a los cuales nos referiremos. En primer lugar, se ha afirmado una pretendida simetría entre las actividades o las acciones de la guerrilla y las acciones cometidas por la fuerza pública. Y ello se refleja en la Ley 1820. Mientras que en el caso de las guerrillas existen obligaciones muy claras respecto del proceso de dejación de armas y su reincorporación a la vida civil, incluso mecanismos de verificación con componente internacional, no existe el mismo compromiso respecto de agentes del Estado. No existen exigencias similares. Dicho de otra manera, mientras que puede resultar proporcional otorgar a las guerrillas el beneficio de amnistía porque están renunciando a la toma del Estado por la vía de las armas, nos preguntamos cuál es el beneficio que la sociedad está recibiendo al otorgar beneficios especiales a agentes del Estado. ¿Cómo se está, a partir del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y la Ley 1820 de 2016, contribuyendo a que no haya más criminalidad de Estado, a que no haya más violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras que hemos tenido la triste ocasión de representar? Incluso, como ya se ha señalado en esta audiencia, beneficios como los contemplados en los artículos 41, 42, 43 de la Ley 1820 atentan contra las garantías de no repetición en el caso de los crímenes de Estado. Entonces, ¿cómo garantizar la proporcionalidad de estos beneficios? Por un lado, asegurando que los diferentes órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación fortalezcan su mandato en el ejercicio, en el sentido, de fortalecer las garantías de no repetición. Y en segundo lugar, verificando que en cada uno de los beneficios otorgados haya una contraprestación de quienes lo reciben. Y esa contraprestación debe reflejarse en la satisfacción concreta de los derechos de las víctimas en cada caso. En segundo lugar, referido a cuáles son las diferencias entre uno y otro tratamiento, como ya se ha dicho en esta audiencia en repetidas ocasiones, la ley de amnistía o la posibilidad de amnistías están basadas en el artículo 6 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra. La amnistía de jure, prevista en los artículos 15 y 16 de la ley 1820, señala claramente cuáles son los delitos que serían beneficiarios de esta amnistía de jure. No así en el caso de agentes del Estado. El artículo 46 de la ley 1820 no establece cuáles serían los delitos por los cuales los agentes del Estado podrían ser beneficiarios de la renuncia a la acción penal. Y quisiéramos también hacer una consideración adicional sobre ello, y es en este sentido, la no existencia de una simetría entre ambas conductas. Aquí ya se ha dicho, el delito político, y también lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, tiene un carácter altruista. Entonces, ¿cuál es el carácter que tienen los delitos cometidos por agentes estatales para que se hagan acreedores de este tipo de beneficios? En nuestro sentir, en nuestro juicio, los delitos cometidos por agentes estatales, ni siquiera los menos graves, responden a una naturaleza similar al delito político, por lo que no es correcto equipararlos. Quisiera reiterar algunos elementos de preocupación que se han señalado en esta audiencia. El artículo 46 señala algunos delitos que se excluyen de los beneficios de la ley 1820, pero no menciona el concierto para delinquir agravado.
con fines de paramilitarismo, que ha sido declarado varias veces por la Corte Suprema de Justicia como un crimen de lesa humanidad, también por la Fiscalía y otros entes. Igualmente, se ha dicho acá que los crímenes de guerra no es una redundancia llamarlos graves, y sí es una redundancia porque las infracciones al derecho internacional humanitario graves son esos crímenes de guerra. Entonces, calificar de graves los crímenes de guerra, en efecto, reitera lo que ya se ha señalado, pero podría tener consecuencias en materia de exclusión de algunas conductas. Finalmente, quisiéramos reiterar que las conductas cometidas por grupos guerrilleros y por agentes estatales no revisten la misma gravedad. Tenemos que reiterar que el Estado tiene un rol protector, tiene una posición de garante. Constitucionalmente está confiada a las fuerzas militares la protección de la vida, honra y bienes de la población, y por ello la responsabilidad agravada cuando cometen delitos. Por tal razón, solicitamos a la Honorable Corte, tal como lo hemos hecho en otras intervenciones, definir el concepto de tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, estableciendo que en ningún caso puede entenderse como un tratamiento preferencial. Finalmente, y en estos minutos que me restan, quisiéramos referirnos a las libertades transitorias y condicionadas. Y en este sentido reiterar que si bien, como aquí se ha expresado, debería interpretarse la Ley 1820 en conexidad con el Acto Legislativo 01 y la consagración de los derechos de las víctimas, en la práctica ello no está sucediendo. La Ley 1820 de 2016 no consagra el derecho a la participación de las víctimas al momento de otorgar estos beneficios, y quienes los están otorgando, entre tanto entra en funcionamiento el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, son jueces de ejecución de penas, son jueces de garantías que no han permitido la participación de las víctimas. Esta mañana el señor ministro de Defensa hacía referencia a más de 330 libertades otorgadas en favor de integrantes de la fuerza pública, y nos queda la pregunta: ¿y en cuántas de esas 330 libertades o procedimientos participaron las víctimas? Nos arriesgaríamos a decir que en ninguna. Incluso en casos que nosotros acompañamos, solicitamos previamente a los jueces que si una persona condenada quería solicitar estos beneficios, se permitiera a las víctimas participar, y ello no ocurrió. Por lo tanto, hemos de insistir en que debe incluirse expresamente, ya sea por la vía de la integración que pueda hacer la Honorable Corte o un exhorto al legislador, para que se consideren de manera expresa los derechos de las víctimas, no solamente frente a las libertades, sino frente a todos los tratamientos que establece el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición con relación a agentes estatales. Algunos de esos beneficios, algunas de esas garantías que deberían tener las víctimas son la publicidad y conocimiento de las decisiones que les afectan, la capacidad de interponer recursos, la participación con preguntas o cuestiones en la sala de reconocimiento de responsabilidad, ser escuchadas en foro público, participar y ser informada de las decisiones, ser representadas por el Sistema Público de Asesoría y Defensa, que como aquí ya se ha mencionado, el artículo 60 de la normativa que estamos examinando no contempla a las víctimas como beneficiarias de ese sistema, y ser tenidas en cuenta y consultadas al momento de establecer las sanciones restaurativas y reparaciones asignadas. Finalmente, es importante señalar que en todos los casos las víctimas deberían contar con condiciones y medidas efectivas de protección y seguridad, lo cual tampoco está siendo tenido en cuenta por los jueces al momento de otorgar libertades, como sí se haría en el sistema o en el procedimiento ordinario, al tener en cuenta que una persona que obtiene la libertad provisional no debería afectar al proceso, a las víctimas, ni tampoco al acervo probatorio. Finalmente, no es motivo de esta audiencia, pero quisiéramos señalar que una normativa espejo a la Ley 1820 y a estos beneficios la constituye el Decreto 706 de 2017, y allí que la situación sí es más grave. Por lo menos en el caso de la Ley 1820 interviene la Secretaría Temporal o la Secretaría de la Jurisdicción Especial para la Paz para certificar la relación con el conflicto armado.
En el decreto 706 no. Y esta mañana escuchamos las cifras del Ministerio de Defensa. Se han concedido también cerca de 300 libertades a raíz de este procedimiento. Respetando el tiempo, quisiera terminar esta intervención con la frase de una víctima de la masacre de Mapiripán, Viviana Barrera. Su padre, Antonio Barrera, fue ejecutado en la masacre de Mapiripán y una de las personas condenadas por este hecho, el general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez, obtuvo el beneficio de esta libertad anticipada, condicionada y transitoria sin que se comprometiera a decir la verdad, sin que se adoptaran medidas de protección para las víctimas y sin que se comprometiera a hacer aportes concretos al sistema integral de verdad, justicia y reparación. Señaló Viviana, con la salida del general Uzcategui, tras someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, sentimos que el Estado se está burlando de las víctimas. Espero que este paso contribuya a saber qué fue lo que pasó y que no terminemos revictimizados. Esa es la misión de la Corte Constitucional, establecer una sentencia que pueda garantizar los derechos de las víctimas para que éstas no sean nuevamente revictimizadas. Muchísimas gracias.